Bien, el siguiente ejercicio que vamos a resolver se trata de un sistema masa-resorte atado a la pared, y este bloque de masa M, 5 kilogramos, está sobre una superficie horizontal sin fricción, y sobre él se encuentra otro bloque de masa de 3 kilogramos, tomando en cuenta que entre estos dos bloques se presenta un coeficiente de fricción estático igual a 0.35. La constante elástica del resorte se dice que es 300 newton sobre metro, y en esta condición de la primera figura el resorte está sin deformar, marcando allí su posición de equilibrio. Lo que vamos a determinar o demostrar es si este sistema empieza a oscilar, observa un movimiento armónico simple. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que este oscilador efectúa un movimiento armónico simple? Es la primera tarea. Y la segunda pregunta es encontrar cuál es la máxima amplitud que este oscilador alcanza sin que el bloque que tiene encima resbale. ¿Cuál es esa amplitud máxima que puede alcanzar este oscilador sin que el bloque de 3 kilogramos, que es este, resbale? Entonces, he dibujado en esta segunda figura una posición instantánea del movimiento oscilatorio que va a efectuar en una posición X cualquiera, y en esa posición estoy asumiendo que el sistema, por ejemplo, se está moviendo para la derecha y que en algún momento se va a detener. Por lo tanto, la aceleración está en contra de ese movimiento, produciendo un movimiento frenado. Entonces, para ese instante cualquiera, yo voy a determinar el diagrama de cuerpo libre, indicando entonces que se tiene en este diagrama de cuerpo libre del conjunto de las dos masas, ¿verdad?, lo siguiente. Si ese es el conjunto de las dos masas, entonces yo voy a tener aquí el peso, ¿sí? Déjenme mejor poner un solo cuerpo en el cual representemos el peso como la suma de estas dos masas, la fuerza que ejerce el piso normal, y por supuesto la fuerza que efectúa el resorte, tomando en consideración que este objeto se está moviendo en ese instante para la derecha, pero que se está frenando. Entonces allí, fíjese usted que en la sumatoria de las fuerzas en X, que corresponde a esta dirección, la fuerza neta, yo escribiría sumatoria de fuerzas en X igual masa del conjunto, la masa total, por la aceleración, en donde la única fuerza que produce esta aceleración es la fuerza correspondiente al resorte. Y por ley de Hooke, ¿no es cierto?, por ley de Hooke, tendríamos que esa fuerza es menos la constante elástica por la posición que tiene este sistema en ese momento, que sería menos la constante elástica por la posición que se mide el sistema desde el equilibrio. Eso es X. Esto siendo igual a N más M por la aceleración, que sería la segunda derivada de X con respecto a T, podríamos entonces luego ya escribir que la suma de las masas por la segunda derivada menos que pasa al otro lado con más, Kx es igual a 0, despejando el coeficiente de la segunda derivada y pasándolo a dividir, tendríamos entonces la ecuación diferencial que corresponde al movimiento armónico simple, tomando la forma de que tenemos el término del segundo orden, el término del primer orden de aquí no existe y corresponde al término de la variable X con el factor que está aquí multiplicando a X, que correspondería a la velocidad angular al cuadrado. Es decir, que K sobre
la suma de las masas corresponde a la frecuencia angular al cuadrado. Y si ustedes pueden evaluar, fíjense bien, K que vale 300 y la suma de las masas, que sería 5 más 3, 8, ¿verdad? Obtendríamos el valor de omega al cuadrado. Entonces voy a determinar ese valor, que es 37.5, por supuesto, radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces ya he determinado omega al cuadrado. Entonces, en literal A, la primera pregunta era mostrar que este oscilador efectúa un movimiento armónico simple. Es decir, depende del resorte y depende de la masa, que en este caso de los dos bloques, ¿no? ¿Cierto? La segunda tarea es encontrar la amplitud. Para encontrar la amplitud, fíjense que yo planteo la ecuación de posición que satisfaga esta ecuación diferencial, que sería la posición en términos de la amplitud, coseno de omega t más un determinado ángulo de fase. Si yo determino la primera derivada de x, equivale a menos omega por a, seno de omega t más phi. Si vuelvo a derivar, voy a obtener, ¿qué cosa? La aceleración, ¿no es cierto? La aceleración, que sería menos omega al cuadrado por a, coseno de omega t más phi. Y al ser esto una función sinusoidal periódica, una función armónica, la amplitud de esta función cosenoidal es justamente la aceleración máxima. Es decir, la aceleración máxima de esto es omega cuadrado por a. ¿Okay? Bien, entonces yo para encontrar la amplitud necesito el valor de omega cuadrado, que ya lo tengo, y reconocer cuánto es el valor de la aceleración máxima. Entonces, para determinar esta aceleración, yo voy a elaborar el diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M, que está sobre el bloque de 4 kilogramos, y es este que produce una fuerza de fricción estática entre las superficies que va a obligarlo a mantenerlo pegado, ¿no es cierto? Entonces eso lo tenemos que evidenciar en el diagrama de cuerpo libre, poniendo el peso, la normal y la fuerza de fricción estática, que debería generarse la máxima fuerza de fricción estática, porque cuando este cuerpo está moviéndose conjuntamente con el bloque de 4 kilogramos para la derecha, se va a frenar y llegará un momento a detenerse el sistema, pero no debe resbalar. Entonces, esa máxima fuerza de fricción produce una máxima aceleración, que es la que tenemos que averiguar a cuánto equivale. Entonces, fíjense ustedes que en la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿no?, esto es igual a 0. Tendríamos entonces la normal es igual a mg y la fricción estática máxima es, por definición, el coeficiente estático por la normal, y aquí reemplazamos el valor de la normal y tenemos μ s mg. Luego, en la sumatoria de fuerzas en X tendríamos la masa por la aceleración máxima que se está desarrollando, y esta fuerza máxima es la fricción estática. Entonces pongo fricción estática máxima es igual a masa por aceleración máxima, ¿sí? Y como esta fricción estática máxima dije que es igual a μs mg, fíjense ustedes que se cancela la masa y podemos llegar a la conclusión que dicha aceleración máxima que se genera depende del coeficiente estático de fricción multiplicado por g, la gravedad. Entonces ahora sí, yo puedo ya igualar estas dos ecuaciones, ¿verdad?, la ecuación 1, la ecuación 2, y decir entonces, si el coeficiente por la gravedad es igual a omega cuadrado por a, podré calcular la amplitud dividiendo μsg para omega cuadrado. Veamos, μs ¿cuánto valía? 0.35, recuerden, g 9.8,
y omega al cuadrado 37.5. Entonces esto me va a salir un valor de amplitud igual a 0,092 metros. O sea, algo así como 9 centímetros sería la máxima amplitud que alcanza el sistema a estar oscilando.